Ok. Bien, entonces ya comencé a grabar. Ya estamos casi terminando la clase, por Dios. Muy bien. Nos faltaba más cuando empezamos, ¿cierto? Y para que ustedes ya puedan descansar y disfrutar de este puente festivo, ¿sí o no? Entonces, productos notables. Entonces, deducimos el primer producto notable, ¿sí? Que es cuando tenemos un binomio al cuadrado. Ay, papá, porque estoy en clase en la sala y allá hace mucho frío. Entonces, deducimos nuestro primer producto notable. Un segundo, yo silencio aquí. ¿Sí? El cual establece que yo tengo un binomio. Binomio, ¿qué quiere decir? Que aparecen dos términos, X y Y, donde X y Y puede ser cualquier par de números. Si yo tengo ese binomio al cuadrado, eso es igual, según la fórmula clásica, al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Estos son los productos notables típicos. Bien. Y lo acabamos de probar usando propiedad distributiva y también haciendo un dibujo. ¿Listo? Tenemos dos formas de probar ese producto. ¿Tenemos el segundo producto notable? Sí. Tiene que ver mucho con el anterior. Y es cuando en lugar de tener una suma, tengo una resta aquí. Yo tengo X menos Y al cuadrado. ¿Qué da eso? Entonces, miren, voy a escribirlo y ustedes lo demuestran si tienen curiosidad. Porque se demuestra de la misma manera que se probó el caso anterior, usando la propiedad distributiva. ¿Sí? Pero el hecho es que X menos Y al cuadrado es el mismo que el anterior, pero con un menos en la mitad. ¿Sí ven? Entonces, la fórmula dice que es el primero al cuadrado menos 2 veces. ¿Sí? Menos. Antes era más 2 veces el primero por el segundo, ahorita es menos 2 veces primero por segundo. Listo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo se prueba? Igual que antes, recordando que X menos Y al cuadrado es igual a X menos Y por X menos Y. ¿Listo? Y después aplico las propiedades distributivas. Y de esa forma ustedes pueden verificar que eso es cierto, que es válida esta propiedad 2, este producto notable 2. Listo, no lo voy a demostrar porque es muy parecido al anterior. Bien, más bien demostremos el tercer producto notable, el cual establece lo siguiente. El tercer producto notable. Tenemos aquí 3. Listo. Y ese producto dice que si tenemos X más Y, ¿sí? Miren que hicimos primero el caso donde los dos términos son positivos, luego los dos son negativos, Ay. y después podemos considerar la combinación donde uno es positivo y otro es negativo. Por ejemplo, X más Y por X menos Y. Listo, uno con más y otro con menos. ¿Sí? Este es otro producto notable, es la multiplicación de dos binomios, pero ojo, aquí tenemos más y aquí tenemos menos, ¿sí? En la mitad. ¿Cuánto hace producto notable? Según nos dice la teoría, el producto da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿sí? Eso me da esa multiplicación. Es curioso, ¿cierto? Porque se simplifica bastante. Solo el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo probaríamos eso? Podríamos probarlo usando propiedad distributiva. ¿Sí? Yo distribuyo aquí. X por X me da X a la 2. Y X por menos Y me da menos XY. En la otra distribución. ¿Listo? Y también puedo distribuir el otro término. Entonces aquí puedo colocar Y por X, es lo mismo que X por Y, queda positivo. ¿Sí?
Más y por menos y da menos. Más por menos, menos. Menos y por y al cuadrado. ¿Listo? Y si ustedes observan aquí, tenemos Sí. términos antes, ¿cierto? Opuestos, el x por y, el menos x por y, el x por y. Entonces, ¿qué sobrevive? Sobrevive esto. X a la 2 menos y a la 2. ¿Listo? Estos tres productos son importantes y sencillos de demostrar. Demostramos dos, faltó el segundo, pero lo dejo como un ejercicio por curiosidad. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos? Hagamos un ejemplo, ¿sí? Donde aparezcan los tres productos notables. Entonces, coloquemos lo siguiente. Calcule. Entonces, coloquemos aquí, calcule. Primero, usando, digamos que dicen así, calcule usando productos notables. ¿Listo? Productos notables. Como notables. Entonces, calcule las siguientes expresiones. Digamos que el primero es que calcule cuánto es x más 2 multiplicado por x menos 2. La idea es que no hagamos propiedad distributiva, porque tenemos que aplicar el producto notable. Notable quiere decir que debemos usar la fórmula porque es más fácil así que usar propiedad distributiva. Listo. Ese es el primer caso. Segundo, usando productos notables, calcule 1 menos x, o sea, 1 menos 2x al cuadrado. Listo. Y tercero, calcule, usando también producto notable, los tres, pues, calcule 1/2 de x menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, miren, no, aquí coloquemos un más. ¿Sí? Miren que cada ejercicio corresponde a uno de los productos notables que estudiamos. ¿Sí? Este sería el que yo escribí en el caso 3, este es el que escribí en el caso 2, y este último es el que ha escrito en el caso 1 allá, cuando di las fórmulas. ¿Listo? Pregunta, ¿alguien sabe decirme cuánto da el primero? O por lo menos, si ustedes copiaran la tabla, ¿qué caso es? ¿El caso 1, 2 o 3? La tabla anterior. El 3. El 3, ¿cierto? Sí, el 3. Entonces dice que tenemos que identificar el primero, que es X, y el segundo es Y. Es 2, perdón. Entonces, según la tabla, ¿qué dice eso? Que este producto notable es ¿cuánto? Sería x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. No, Exactamente. Que es lo mismo que tener X al cuadrado menos 4. 2 al cuadrado es 4. Esa multiplicación da X al cuadrado menos 4. Listo. Y ya, se acabó. Porque es un producto notable y no tenemos que hacer propiedad distributiva. Porque es notable. Por eso es que esta palabra es sugerente. Sugiere, es notable, que se ve, pues, cuánto da. Listo. El otro caso es ¿cuál? ¿El primero, el segundo o el tercero? Hay el segundo, hay una resta, ¿cierto? En la mitad. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Identificar. El 1 va a ser el primero. Y el 2x completo, miren. El 2x completico. El 2 y la x son un solo término. Ese va a ser el segundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que es el primero al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado. ¿Sí? Menos. ¿Por qué un menos? Porque aquí hay un menos. Y eso es lo que dice la fórmula de ese producto notable. Menos 2 veces. ¿2 veces qué? El primero, que es 1,
por el segundo que es. ¿Cuál es el segundo aquí? 2x. 2x. Lo coloqué entre paréntesis. 2x. O si quiere quito el paréntesis y coloco 2 veces el primero por el segundo que es 2x. Listo. Más. ¿Qué coloco al último? Sería allí. 2x al cuadrado. Muy bien. Pero entonces el 2x sería así. Todo él, porque él es el segundo término completico. Entonces sería todo el 2x al cuadrado. Bien. Eso es lo que da el producto notable. Entonces escribimos esa línea. Y la segunda línea empezamos a hacer las operaciones. 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Y aquí 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. X. Entonces queda menos 4. X más el segundo al cuadrado. ¿Cuánto es 2x al cuadrado? 4x. 4x al cuadrado, el x también. ¿Listo? Porque el cuadrado afecta al número, eleva al cuadrado al número y eleva al cuadrado la letra. 2 al cuadrado es 4. 4x al X. cuadrado. 4x al cuadrado. ¿Listo? Al cuadrado, Entonces, ahí resolvimos pues ese producto notable usando la fórmula de la resta. Cuando tengo un binomio y un signo menos en la mitad. Bien, tenemos ese caso. Vamos por el último caso que tiene que ser el relacionado con el primer caso que vimos en la tablita de los productos. Bien. Entonces veamos cuánto da este producto notable. Nuevamente, identificar quién es el primero. Entonces el primero es lo que parece el primero, pues el 1 medio de x, todo el completico. Es el primer término. Y el segundo, nuevamente, es el simple 1. ¿Sí? Entonces debemos usar la fórmula anterior, pero en lugar de decir menos 2 veces el primero por el segundo, es más 2 veces. Entonces, ¿qué me daría esto? El primero al cuadrado. Entonces, ojo, el primero es 1 medio de x. Todo él al cuadrado. Porque ese es el primero. ¿Sí? Más. ¿Qué dice la fórmula? Más porque aquí hay un más. Más Más 2 2 veces. veces. 1 Exacto. medio de x al cuadrado. Más 2 Por, veces 1 medio de x. por Sí. 1. Exacto. Es 1 medio de x solamente, ¿cierto? Correcto. Porque no va al cuadrado, solo así. 2 veces el primero, 1 medio de x, por 1, como usted dijo, por el segundo. Más el Más segundo al 1 al cuadrado. cuadrado. Más 1 al cuadrado, exacto. Pregunta, ¿cuánto es 1 medio al cuadrado? 1 medio de x, digo. Entonces ese cuadrado afecta al 1 medio y afecta a la x, ¿sí? Afecta al número y a la letra. La x pues va a quedar al cuadrado. Listo. Va a quedar un x cuadrado por aquí. ¿Y cuánto es 1 medio al cuadrado? Ojo, aquí sería 1 medio así. 1 medio. Todo él elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 1 medio al cuadrado? Por propiedades de potenciación es igual a 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo que tener Sería como un 1 cuarto. un cuarto. ¿Listo? Entonces miren, el numerito que acompaña la x, en este caso 1 medio, todo él se elevó al cuadrado. ¿Sí? Esas son las propiedades de potenciación. Entonces queda un cuarto. X al cuadrado. Más. Aquí tengo 2 por 1 medio. Este 2 multiplica el 1 de acá arriba. ¿Sí? Él multiplica los que son de su misma altura. Pues 2 por 1, 2. Y 2 dividido 2, 1. O lo que es lo mismo, uno acostumbra generalmente a cancelar así. Listo, entonces sobrevive el 1, 1 por x, x por 1, x. Entonces aquí simplemente queda un x más 1 al cuadrado, que es 1. Listo. Entonces ya hicimos, ahí lo que hicimos fue expandir, ¿sí? Usando productos notables. Expansión, expandir. Listo.
¿Pregunta hasta aquí? Pues esto es necesario más adelante, ¿no? Digamos que esta es una parte, estamos viendo un poco de álgebra y eventualmente esto será útil más adelante. Es necesario estas bases. ¿Sí? En principio, pues es muy teórico y ustedes pueden estresarse por ver tanta letra y tanto número ahí mezclado, pero son propiedades básicas en definitiva y digamos que en algún momento en la vida uno tiene que estudiar esto. ¿Sí? Si ustedes más adelante piensan continuar de pronto con su carrera profesional, entonces si quieren hacer una ingeniería más adelante, tienen que saber esto ya. ¿Sí? Que en la universidad ya entran a dar el curso de cálculo de una vez. Y pues ya esto se hace, pero no se dice. ¿Cierto? Lo hacen muy rápido todo el mundo y ya se usa. Y por eso estas bases son importantes, ¿no? De hecho, algunas universidades están implementando que antes de que vean el curso de cálculo, vean una materia de precálculo, donde estudian esta álgebra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que los estudiantes a veces no tienen buenas bases de álgebra y entonces llegan a los cursos de cálculo y eso es una masacre, pues, ¿no? Llega el curso de cálculo sin buenas bases de álgebra, pierden el año. ¿Sí? Entonces la universidad intenta, pues, rescatar a los estudiantes dándoles una materia de esto que le llaman allá de precálculo, antes del cálculo, ¿no? Para que así, cuando hagan el curso, puedan tener un mejor desempeño. ¿Listo? Entonces estas son bases que son muy importantes. Bien, bases. Bueno, ¿qué otros productos notables tenemos? Muchos más, ¿sí? Por ejemplo, existe un producto notable, coloquemos aquí título, otros productos notables. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o estamos muy cansados? Otros productos notables. Sí. Hay unos productos notables, porque lo anterior era principalmente cuando teníamos un binomio elevado al cuadrado. ¿Qué pasa si ese binomio está elevado al cubo? ¿No? ¿Qué hacemos allí? Entonces piensen en un caso como el siguiente. Tenemos 3. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, no x más y al cuadrado, sino x más y al cubo? ¿Cierto? ¿Cuánto daría esto? ¿Cierto? ¿O cuánto daría x menos y al cubo? Otro tipo de productos notables. Sí, donde aumenté un grado de la potencia. ¿Listo? ¿O qué otro producto notable así popular hay? Hay otro producto por allí que no me acuerdo exactamente. Sí. Por ejemplo, ahí tenemos bueno, digamos que esos dos. Habrán fórmulas de productos notables para el binomio del cubo, o la resta binomio con signo negativo en la mitad del cubo. Y sí, hay fórmulas para estos casos también. ¿Listo? Si nosotros intentáramos hacer esto, digamos, nos colocan a hacer x más y al cubo, yo podría hacer lo siguiente. Si nos piden calcular esto en un quiz sorpresa ya mismo, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo podríamos responder a ese quiz sorpresa? Tendríamos que trasladar este problema a un terreno que nosotros conozcamos. ¿Sí? Si yo tengo x más y al cubo, yo puedo escribir eso como x más y al cuadrado, ¿sí? Por x más y. ¿Listo? ¿Esto por qué es cierto? Eso es cierto por las mismas razones que es cierto que si ustedes tienen x al cubo,
pues ese x al q es x a la 2 por x, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se suman los exponentes, tienen la misma base. Se suman y me da 3. Aquí la base sería todo el paréntesis, x más y. ¿Sí? Entonces x más y al cubo es eso, es esa multiplicación. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer nosotros? Para lo que yo busco es desglosar, digamos, expandir esto al máximo, ¿no? Quiero hacer esa multiplicación. Lo que podríamos hacer es que ese x más y al cuadrado que me quedó allí, usar la fórmula del producto notable número 1 y decir que eso es el primero al cuadrado más 2 veces primero por el segundo al segundo al cuadrado. Listo. Eso es este primer factor y eso a su vez va multiplicado con x más y, ¿no? Y si nosotros tuviésemos que hacer cuentas y expandir eso al máximo, aún no lo hemos expandido al máximo porque sigue habiendo paréntesis. Bien, ¿qué podríamos hacer? Usar propiedad distributiva. ¿Cómo que propiedad distributiva? Sí, es que ella sigue siendo válida cuando tenemos 3 términos. O sea, este x podría venir y multiplicar acá y aquí. ¿Listo? Luego el 2xy hace lo mismo y luego el y al cuadrado. Es una propiedad distributiva. La propiedad distributiva es válida para cuando tenemos 3, 4, 5 términos. No solamente cuando tenemos 2. Si en este caso, si aplico propiedad distributiva, x al cuadrado por x me da x al cubo. Listo. Y más x al cuadrado por y. Listo. Y entonces yo podría luego seguir distribuyendo aquí este 2xy. Aquí. Y luego acá. ¿Sí? ¿Cuánto es 2xy por x? Entonces más 2xy por x. ¿Sí? Más 2xy por y. xy por y. Y luego me falta distribuir el y cuadrado, por último. Yo luego hago esta distribución, miren. Este por este, y después por este acá. Entonces me aparece otro término, me aparece y al cuadrado por x. Y por acá, y al cuadrado por y me da y al cubo. ¿Listo? Y ahorita sí puedo decir que desglosé todo en su máxima expresión. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo decir? Todavía no, esta fórmula que está aquí, esta expresión no es bonita aún, no está bien organizada para concluir una fórmula para este producto notable. ¿Sí? Pero lo que podemos hacer es organizarla usando términos semejantes. Miren, empecemos observando lo siguiente. Yo sé que son cuentas como grandes, ustedes no tienen que repetirlas, las hago para sustentar la fórmula nada más. Pero aquí, miren que yo tengo 2x por y por x. Yo puedo multiplicar estos dos. Entonces me quedaría así, bueno, voy a escribir la primera parte igual. X al cubo más x al cuadrado por y más, y aquí x por x me da x al cuadrado, entonces por ahí me va a quedar el 2 por el x al cuadrado por y. ¿Listo? Análogamente, si ustedes notan en esta última parte aquí, tengo 2 veces x por y por y. Es lo mismo que tener 2 veces x Por y al cuadrado. por y al cuadrado, ¿cierto? Más, aquí tengo x por y al cuadrado, entonces más x por y al cuadrado, más y al cubo. Y ojo que esto no tienen que hacer ustedes siempre, estamos deduciendo una fórmula del producto notable. Y aquí, bueno, más y al cubo, este y al cubo lo voy a colocar aquí. Listo. Esta última línea se ve un poco mejor, pero todavía aparecen muchos términos. ¿Sí? Y aparecen términos que puedo simplificar por ser comunes. Dígame, ¿cuáles son los términos comunes aquí que puedo simplificar?
Este no es común con este que está aquí, porque los dos tienen x cuadrado y y. Y aquí tengo x cuadrado y y. Son comunes. ¿Qué otro? ¿Estos no son comunes? 2x al cuadrado más x al cuadrado. Exacto. Entonces, ¿cuánto me da al final todo eso? Al final, me queda ¿qué? Me queda la fórmula del producto notable que buscaba. Que x más y al cubo es el primero al cubo, ¿sí? Y estos dos suman 3 veces x a la 2 por y más, ¿por qué 3? Porque aquí tengo un x cuadrado y aquí tengo 2. 2 más 1, 3. Más que aquí. Estos dos suman Más 3, 3x. 3x y a la 2 más y al cubo. ¿Sí? Correcto. Y ese es no, este en realidad sería el cuarto producto notable, ¿no? Este sería un cuarto. Listo. Uy, llegó la visita. Bueno, entonces es el cuarto producto notable y se demuestra de esa forma, ¿sí? Pero no tenemos que, ahí es donde está la bondad del producto notable, no tenemos que hacer siempre todas estas cuentas, ¿sí? Porque podemos usar esa fórmula que yo dibujé ya. Ya la tenemos allá a la mano y nunca tendremos que hacer todas esas cuentas que ustedes vieron y que pues pudieron llegar a estresarlos. Esta no tenemos que hacerla nunca más de nuevo. ¿Listo? Cuando ustedes tengan algo elevado al cubo, aplican solamente esta fórmula del producto notable. ¿Sí? Miren que esta fórmula tiene una especie de recursión. ¿Sí? Porque miren, aparece el x al cubo y el exponente de la x empieza a disminuir. Aquí aparece luego x al cuadrado y aparece y. Y luego aparece x. Mire, x a la 3, x a la 2, x. Van disminuyendo en uno, en cada término, el exponente de la x. Y el de Y la la y y cuando en cambio es aparece, al contrario. la y al contrario empieza a aumentar, exacto. Y al cuadrado y ya el cubo después, ¿sí? Y en la mitad aparece el mismo número, el 3 aquí, 3 aquí. Y en los extremos pues solo está el 1. ¿Listo? Pero esa es la fórmula del cuarto producto notable que es bastante popular en el álgebra. ¿Listo? ¿Cómo podemos usarla? Bueno, imagínense que tenemos, si ustedes quieren, a ver, veamos un punto del taller. El taller yo lo compartí, no lo he compartido, ¿no? El taller que ustedes deben entregar para este corte. ¿Sí? Ustedes lo pueden ir resolviendo de una vez, para que después no se les acumule mucho trabajo. ¿Listo? Creo que la última clase lo mostré, este taller. Miren, dice simplifique las siguientes expresiones, considere un triángulo rectángulo cuya base mide tanto y tanto, cuál es el área del rectángulo y nos dan 4 opciones. Y todo esto ya se puede hacer. Y miren aquí estos productos notables, ya los podemos hacer, ¿cierto? Porque mire, de hecho este primero, qué curioso, ¿no? Ya lo hice en clase, lo acabamos de hacer. Pueden hacer el B, el C también se puede hacer. Perdón, el D. Y este C, pues, este C, pues, lo podemos hacer ahorita. Bueno, aunque aquí tengo algo elevado al cubo, pero tengo es una resta y el producto notable que nosotros acabamos de encontrar es con un menos, pues con un más. Y aquí tengo un menos. No podríamos hacer el C todavía. Pero ya muchas cosas de aquí se pueden hacer. ¿Qué más? A ver. No hay más. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo podríamos usar esta fórmula de producto notable? ¿Qué pasa si ustedes tienen
calcular x, o si quieren hagámoslo más interesante. Sí, calcular 2x más 1 al cubo, ¿sí? Elevar ese binomio al cubo. Entonces, nuevamente tenemos que identificar quién es el primer término, quién es el primero, que 2x. es el 2x, exacto. Y quién es el segundo, que es el 1. ¿Sí? Entonces, aprendamos a leer esta fórmula del producto notable así, aprendamos a leer así. Es el primero, o sea, el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Leámosla así. ¿Listo? Entonces, si yo quiero expandir esto, sería el primero al cubo, o sea, 2x, todo él, por eso uso un paréntesis, al cubo. ¿Sí? Y sigamos con la fórmula de arriba, más 3 veces, dice aquí el primero al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado, por el segundo, pero el segundo vale 1 en este caso, por 1. ¿Sí? Más, y miren que no tengo que hacer propiedad distributiva ni desgastarme mucho, ¿no? Más 3 veces que el primero, aquí dice 3 veces x, o sea, 3 veces el primero, por el segundo vale 1, por el segundo al cuadrado, digo, 1 al cuadrado, más el segundo al cubo, ¿sí? Entonces, miren, así, cuando tengo un binomio al cubo, así lo expando, ¿bien? Siguiendo esa fórmula del producto notable. ¿Listo? Y Profe, qué pena, ¿me puede explicar ahí? ¿Me lo puede volver a explicar? Entre paréntesis, 2x al cubo más 3, 2x al cuadrado. ¿De dónde salió sí, el 2x al cuadrado? Qué pena. sí, porque nosotros estamos aplicando esta fórmula de producto notable y que acabamos de deducir. Dice que si yo tengo un primer término, que es x, más el segundo, y ese binomio al cubo, todo eso al cubo es el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por y, por el segundo, pues, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. ¿Sí? Aprendamos a leer esta fórmula de esa manera. Cuando ustedes vean x, dicen ese es el primero. Cuando vean y, dicen ese es el segundo. ¿Listo? Y entonces, en este ejemplo particular que usted me pregunta, el primero viene siendo el 2x y el segundo viene siendo y. Perdón, viene siendo el 1. Entonces, aquí dice que es el primero al cubo. En este caso, el primero es 2x, entonces sería 2x al cubo. Sí. Más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. O sea, 3 veces 2x al 2x cuadrado. al cubo, al cuadrado, sí. Por 1. Sí, por el segundo por 1. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Por eso aquí queda 3 veces 2x por 1 al cuadrado. Más el segundo al cubo. O sea, más 1 al cubo. ¿Listo? ¿Y cuánto da todo eso? Bueno, 2 al cubo, ¿cuánto es? Este cubo afecta al 2 y a la x. 2 al cubo es ¿cuánto? 8x, 8x, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8x al cubo. ¿Listo? Porque el cubo afecta al número, el número se eleva al cubo y la letra también. Más, y aquí me queda 3. ¿Cuánto es 2x al cuadrado? 4x. al La cuadrado. letra también al cuadrado. Por 1. Más, y aquí me queda 3 por 2x, 1 al cuadrado es 1. Eso como que no hace nada el 1. Y 3 por 2, 6. Entonces 6x. 6. Más 1 al cubo, que es 1. ¿Listo? Y esto es igual, pues, a 8 al cubo más 4, 3 por 4, 2. Aquí puedo multiplicar los números. 3 por 4, 12. X al cuadrado más 6x más ese 1
Listo. Listo. Y aquí que hay términos semejantes. Aquí ya no hay términos semejantes, ¿cierto? Entonces No. el ejercicio termina allí. O sea que nosotros logramos expandir. ¿Cuánto es 2x más 1 al cubo usando un producto notable? Listo. Y así se procede. Bien. Entonces usted ya puede empezar a resolver ejercicios de ese taller que, permítame un segundo, lo voy a enviar de una vez al grupo. Bien, porque ese es el taller que les voy a pedir que entreguen para evaluar este segundo corte, listo. Entonces, se los voy a entregar con bastante anticipación, ¿sí? Para que lo vayan revisando, para que vayan adelantando trabajo. Y más adelante, yo creo que la otra semana le coloco una fecha de entrega ya. Pero lo envío de una vez para que lo tengan allí, a mano, a disposición. Bien. Entonces, ese es otro producto notable. Bien. Y así se prueba y ahí vimos un ejemplo. Bueno, en 3 minutos se corta la llamada. Creo que hoy ha sido una clase muy fructífera y que entonces, ahorita que se corte la llamada, ya podemos terminar clase, ¿listo? Para que Listo, ustedes van a profe. descansar también. O ustedes quieren hasta las 9 en punto. No, ¿cierto? Ya es suficiente. No, profe, hasta aquí. ¿Cierto? Que sí, ya es suficiente. Yo creo que para mí ya, o sea, para mí está bien porque ya estamos cumpliendo el contenido programático. Sí, Sí, solo profe, está bien. les dejo este otro producto notable. ¿Qué pasa si tengo una resta en la mitad? Si tengo una resta en la mitad, si tengo x menos y al cubo, la fórmula sería parecida a la anterior, pero con signos Pero con alternantes. los signos negativos. Exacto. Entonces, empiezo con x al cubo y empiezan a alternar, le llaman así, alternantes. Entonces, aquí sería menos 3x al cuadrado y. ¿Sí? Es la misma expresión, pero con un menos. Como empiezo con más, menos, aquí sigo con más. Y aquí sigo con un menos. ¿Listo? Y de esa manera tengo este quinto producto notable. Bien, con signos alternantes. ¿Cómo se puede mostrar? Igual que antes. Notar que x menos y al cubo es lo mismo que tener x menos y al cuadrado por x menos y. Usar una fórmula usar un producto notable para x menos y al cuadrado, que dice que es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, me expando ese primer producto al cuadrado, y eso a su vez lo multiplico con x menos y, usando propiedad distributiva, y me sale una chorrera de letras como las que vimos hace un momento, asocio, y a la final puedo llegar a esta fórmula. Listo, de la misma manera. Bien, pero bueno, no lo voy a hacer porque es un proceso equivalente y ya nos va a cortar la llamada. Entonces, ustedes ya están en condiciones de resolver inclusive todo este punto 3. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Vamos a ver un poco más ya de algo más como ya aplicado al mundo real, ¿listo? Ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. Y ejemplos prácticos, bien, donde apliquemos ya toda esta teoría que hemos aprendido, que ha sido tortuoso, ¿no? Tanta letra sin aplicación, pero ya casi veremos aplicaciones. Bien, entonces que tengan una feliz noche y feliz fin de semana con puente festivo. Listo, Gracias, profe, profe. muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Feliz Bueno. noche. Gracias, gracias. Gracias, Descansen. profesor. Buenas noches. Bueno, estén bien, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.